Bueno, es difícil porque en realidad todas estas cosas se van produciendo así como en capas superpuestas, ¿no es cierto? O sea, yo conozco a Balmes y a Gracia porque ellos son los mejores dibujantes que había en el grupo de los que iban a croquis. Ellos estaban en otros cursos superiores, yo estaba recién llegando a la facultad. Ya les conté lo que me costó entrar. Entonces, ahí nos fuimos haciendo poco a poco amigos. Amigos en el sentido de que me vieron muy interesado, vieron que no dibujaba para nada, y que bueno, me hicieron dar cuenta de que la pantorrilla plegada hacia atrás era el mismo largo que el fémur y el trasero y no salía como salían a mí los dibujos, 15 centímetros para afuera. Entonces, bueno, empecé a darme cuenta que había que mirar de otro modo y todo eso Balmes y Gracia, sobre todo que era muy paciente la Gracia. Balmes era un poquito más dicharachero, pero la Gracia era muy así maternal, ¿no? Te iba ayudando, no solo a mí, sino a todos los pericos jóvenes que aparecían por ahí. ¿Ellos ya estaban juntos, ya eran pareja? Ya eran pareja, y ya lo disimulaban todo para que no se pensara mal que ellos. Sí. Un par de tontos, ya. El Balmes era cartuchote, pero y era como relación secreta en un comienzo. Claro, sí, los jugueteos eran cosa de ellos, claro, evidentemente, pero no se sabía nada de eso, ¿entiendes? Suponían que era tomaditos de la mano, ¿no? Simpáticos. Yo les tenía mucho cariño, ya. Y ellos eran como, en este taller eran como los artistas avanzados, como eran como los ayudantes. Pintaban mejor que todos, no, ninguno de nosotros tenía cargo en ese momento. Yo para qué se estaba recién con una pata adentro. No, ellos eran estudiantes y como la facultad tenía una gran cantidad de personas que por amistad podían ingresar a estudiar pintura, que no eran estudiantes universitarios, eran gente mayor, para nosotros, de 18, 19, 20 años, ¿entiendes? Yo entré a los 17 o 18, igual me tendría 21, 3 años mayor que yo. Entonces, bueno, eso era como un mundo muy suelto, muy indefinido, eso es lo lindo que tenía, era como elástico, ¿no? Y no tenías obligaciones horarias para asistir, no tenías ningún tipo de obligaciones, entonces se había formado un grupo paralelo, yo le hablé de esto, creo, del grupo de estudiantes plásticos, en que intervienen bastante gente, aparte de los Balmes estaba Sergio Bertú, fotógrafo bastante bueno que ha hecho los documentos. Hay una foto donde estamos los tres, esa de arriba de Sergio. Bueno, total, ahí vamos. Y la formación entonces, pues, del grupo fue una derivación progresiva de este proceso de amistad que de algún modo excluía a cierta gente cuya concepción del arte era un poco o reaccionaria, académica, o tontona, sin interés, de pintar porque le gustaba nada más y no había mayor actitud, ¿no es cierto? Ahora, el grupo de estudiantes plásticos yo creo que fue motivado por intelectuales mayores para que hubiera como un frente respecto a los problemas sociales, económicos, y qué sé yo. O sea que debe haber habido manos socialistas y comunistas, intelectuales que estimularon esto. Y después el grupo ya tomó su propia vida y su propio destino y no fue por las líneas normales, sino que por lo que se iba construyendo por personas, ¿no? El grupo de estudiantes plásticos fue un taller colectivo, se pagaban cuotas mensuales y se arrendó un espacio grande sobre un local de billares que había en la calle no sé cuánto en el centro de Santiago. Nosotros queríamos tomar, como explicarte, lo que la universidad, la facultad no da, la clase era historia de datos, de llenar un vacío que había. Claro, el nombre de los huesos, el nombre, o sea, el dibujo geométrico, no sé qué es lo que enseñarían, yo nunca fui a esa clase. Me escaqué, como se llama, me salía para todos lados, pero no fui. Yo creo que era como un complemento de lo que podía hacer la facultad. En la facultad había excelentes profesores que uno con cuidado los elegía y funcionaba bien. Había modelos, que era lo importantísimo.
y había espacio y correcciones de maestros que eran inteligentes, ¿entiendes? Entonces, pero había que completar la cosa, porque eso tenía un cupo histórico, eso es muy importante. O sea, sabes, si tú te formas dentro de un espacio que es el reflejo de lo que ocurre realmente, y da la desgracia que el medio en que tú te estás moviendo es un medio que lleva un atraso de 60 años con respecto a lo que ocurre fuera de ese medio, ¿comprendes? Claro, tú empiezas a notarlo porque abre una revista y dices, bueno, y esto es la pintura, pero ¿qué? ¿Cómo? Estamos hablando del año 46, por ahí, ya había ya publicaciones, buenas revistas que nos llegaban acá y que estaban en la facultad y que tú cogías dos, tres, y te sentabas a darle vuelta a las páginas, a mirar bonito, ¿entiendes? Pero todo lo que era el arte moderno, que cuando aparecieron los primeros cuadros de Pollock, uno decía, pero ¿y esta cuestión qué es lo que es? Pues, ¿entiendes? Todos los pintores abstractos expresionistas, los analíticos de la Bauhaus y todo eso, nos parecía que esta cuestión, si nosotros teníamos que aprender a pintar esto separado del fondo, buscar, bueno. O sea, el contexto de la habitación muy fuertemente, sobre todo nosotros. Eso yo te digo que gran lucha ha sido quitarse el contexto encima. O sea, lo que uno inevitablemente siente que es propio a lo que tú estás haciendo, como naturaleza propia de lo que tú haces, ¿entiendes? Y claro, en esa época las categorías, yo ya les dije, eran 6, y todas las exposiciones tenían alguna de esas representaciones. O naturaleza muerta, o paisaje, o marina, o desnudo, o retrato, o composición. Hoy me salieron las 6 de un día. Siempre me quedo parado en las 4. Qué bueno, es un buen día hoy día. Más cosas. Eso era todo, y no había más pintura que eso. Tú hicieras lo que hicieras, te caían una de estas cosas. La importancia que tuvo el Grupo Signo fue que fue una exposición de arte abstracto en buenas cuentas. Yo presenté unos soles remolineantes, que eran unas cosas que giraban así, contra un plano abajo. Grupo Signo. El Grupo Signo, ¿qué dije yo antes? Estamos en el grupo de estudiantes plásticos. Sí, bueno. Es que eso es producto, el Grupo Signo claro, es producto, sí, la reacción que hubo y que no se quiso invitar a más gente, ¿entiendes? Al contrario, el Grupo Signo nace cuando el Grupo de Estudiantes Plásticos se desintegra. Porque hubieron peleas políticas. Yeah. ¿Y cuáles eran esas pugnas políticas que había dentro del grupo de estudiantes plásticos que determinó? Mira, una que criticábamos la pintura de los pintores de paisaje, que pintaban o cerritos, o florcitas, o desnudos, ¿entiendes? Es una cuestión de carácter, que el arte tenía que tener una responsabilidad social. Ahí está la importancia de Pedro Ló, que se llamaba, de Venturelli, de Escame. Llegó tarde Escame, pero llegó un poco más edulcorado, ¿no? Pero en general la influencia de los mexicanos entró fuerte, cosa que yo he encontrado grabados míos, digo, pero ¿por qué hacía esta señora tan gorda? Era la influencia de los mexicanos. Ahí está. ¿Y cuándo aparece Alberto Pérez? Alberto Pérez llega a la escuela a dar clases ya contratado, ya cuando nosotros ya teníamos, éramos profesores auxiliares o habíamos llegado al cargo de profesor. Aparece Alberto y da clases, y hablando entre él y Balmes, empezaron a decir, bueno, es que para salir de esta modorra hay que juntar fuerza. Entonces se les ocurrió, me llamaron y estuvimos hablando ahí, que el problema, yo dije, yo encantado, pongo con ustedes y echamos para adelante. Y Gracia Barrio fue la que dijo, porque todos tratamos de poner nombre, Yeah. Entonces largó el nombre. Y ahí armaron esa primera exposición. Claro. Pero Grupo Signo venía a propósito de de qué manera lo justificaron. ¿Cómo lo explicaron a los primeros periodistas que les preguntaban por qué se llamaba así? En realidad nosotros dijimos que el arte era más amplio que la representación normal de lo que antes se pensaba que era pintura, y que
era importante que el lenguaje se ampliara a otras formas de expresión que también son problemas pictóricos, ¿me entiendes? Porque eso lo respetábamos mucho como protector. Pero yo creo que el impulso vino por gente que estaba preparada para dar el impulso, como periodistas que habían vivido en Europa o en Estados Unidos, que tenían contactos, ¿entiendes? Que habían tomado estudios o en Francia o en España, no creo, y eso ya estaban bajo ese cacique que salió allá, ¿no? Pero en fin, o sea, hubo un apoyo muy alto y espontáneo que nosotros no lo calculamos, ¿no? Ni se nos ocurrió que iba a pasar eso. Yo siempre he dicho, los primeros sorprendidos fuimos nosotros. Y después tuvimos que recibir, claro, las miradas rabiosas de los colegas, porque salir en un diario como el Mercurio, en páginas en tela, no. ¿Ah? Estos mocosos de mierda que están haciendo aquí, ¿entiendes? Ese es el problema, ¿no? ¿Qué año sería? Eso tiene que haber sido entre el 59 y 60, 61, por ahí. ¿A ustedes qué les parecía lo que proponía Rectángulo y luego Forma y Espacio? Geométrico. Muy geométrico. Un poco aburrido. Pero... No, mira, había cuadros buenos, en realidad era imposible dejar de ver eso. Era una realidad, ¿no? Y ahí pictóricamente a veces aceptaban los colores, y algún interés, pero siempre llegaban tarde, pues, ¿sabes? Si eso ya estaba requerido. Claro. Bueno, pero volviendo al mundo de la pintura, el problema era lo siguiente, como en el fondo también, como no teníamos ninguna información realmente, ¿cómo transformábamos el arte que queríamos hacer, que era un arte libre, espontáneo, gesticular, completo, y a la vez teníamos una visión de que el arte tenía que tener una función social, ser casi partidario de la ideología de los partidos políticos de izquierda, ¿entiendes? Entonces todo ese lío era bastante conflictivo, no tenía solución esa cosa, porque la misma gente que venía a ver la pintura que hacíamos decía, bueno, pero usted, claro, ¿ah? Que el pueblo esté como esté, a ustedes qué le importa si hacen estas rayitas o hacen esto, otro. Era bastante jorobado. O sea que las primeras discusiones, los primeros cambios nacen como de esta inquietud frente al compromiso con lo social, con lo político, además no nacen de ahí, nacen con la pintura. Es un choque con la pintura. Y lo que nos provocó, a mí, yo no puedo hablar por Balme, ni por Gracia ni por Pérez, ¿no? Pero lo que me provocaba conflicto era el sentir todavía la sensación de que el arte tenía que tener una función social, no a través de la estupidez de cómo la hacían los países socialistas, ¿entiendes? Sino que de otro modo, que yo no lograba juntarlo bien con... Eso iba a preguntar, ¿cómo contraponían ustedes esa teoría del arte funcional? ¿Qué planteaban ustedes? ¿Qué tenía que tener el arte? ¿Cuál era lo que lo motivaba? Para ser social y político. Claro. Bueno, sí, me imagino que siempre fue una pregunta para ustedes. Espérate. Aclaremos bien la pregunta para que yo te pueda responder bien. Sí. A ver. Y tú hablaste de ese teórico que hablaba que el arte tenía que tener una funcionalidad. Y ustedes eran críticos a eso. Pero ¿cuál era como que el arte tiene una funcionalidad, una funcionalidad direccional, eso no. Que eran en esas categorías que te decía, eso no, porque es que no había modo de conjuntarlas con el lenguaje de lo que nosotros buscábamos, ¿entiendes? O sea, nosotros podríamos, digamos, si tú ves Rauschenberg, por ejemplo, hizo una pintura social más o menos dentro del lenguaje neoyorquino, de la imagen múltiple, el sentido del tiempo, y este otro hizo crítica, hizo montones de cosas. De Kooning también, ¿entiendes? Él pintaba unas figuras terribles, ¿entiendes? Cuando estaba muy jodido y había muchos problemas lo hacía. Y poetas y escritores igual, pero me refiero, hay momentos en que el lenguaje te permite hacer eso, ¿entiendes? Pero tú no puedes tener una función que sea obligatoria, impuesta por un sistema, y cuya única finalidad sea transformarte en un zapatero del arte.
Pero en el fondo yo creo que tú vas como a cómo fueron resolviendo ustedes el Claro, conflicto claro, de la necesidad de este Claro. compromiso social político, pero con qué arte o de qué modo eso Bueno, se ejerce. cada cual trató de hacer lo que podíamos, ¿entiendes tú? O sea, ¿Cómo lo fueron resolviendo? yo empecé a trabajar sobre problemas donde había un concepto de la pintura que llevaba hacia sensaciones de explosiva, estos círculos, digamos, así medio peludos, de rayas y de cosas. Y estos planos, hay otro cuadro que anda por ahí que me habría gustado recuperarlo, está en la Embajada de Chile, creo, en Estados Unidos, que se llama El sueño de la gitana, y que son, hay el drama existencial. A mí me preocupaba más que la cosa política, el problema del hombre, ¿entiendes? Entonces busqué por ahí, o sea, que no era más amplio el lenguaje, ¿no? Mucho más amplio. Y eso fue a través de la abstracción neta, más bien como un tipo de obra que... Bueno, siempre, en el caso mío siempre había una posible En parte, referencia a cosas visuales, digamos, normales, pero no figurativas. O sea, era quizás porque yo me apoyaba en las sensaciones y me sigo apoyando en las sensaciones que las cosas me producen. Entonces, El sueño de la gitana parte de un cuadro de Rousseau, que se llama El sueño de la gitana. Hay una figura tendida y hay unas imágenes medias raras, así. Es fantástico ese cuadro de Rousseau, bastante que pensar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El sueño de la gitana. Jean-Jacques se llama Rousseau. Sí, Jean-Jacques Rousseau. Eso. Yo no sé cómo me acuerdo de esas cosas. Pero como qué tipo de sensaciones, por ejemplo, qué tipo de sensaciones, por ejemplo, surgían en la pintura entonces. Yo creo que nosotros cambiamos el lenguaje político signográfico, ¿entiendes?, por un lenguaje existencial, yo diría angustioso, ¿sí? Un poco, ya. Pese que Balmes tomó un poco el lenguaje de Staël, que era un rigor así, más plano, de color, muy simple. Se conoce muy poco esa pintura de Balmes. ¿Y los trabajos de la Gracia en los inicios de signo, cómo eran? Ella hacía como, a ver, déjame, me recuerdo, como plano, pero más cromático, con más curvas, con más movimiento, ¿no? Pero unas cosas planas también. No me acuerdo mucho de ella, de eso. Pero también como similar. Sí, siempre pintaron durante mucho tiempo. Gracia y Balmes eran como que estaban demasiado comunicados, la gente alegaba de eso, porque el Balmes, no sé, miraba lo que hacía la Gracia miraba lo que hacía Balmes, entre eso. Y sí. siempre fue así hasta ahora, hasta la última en realidad.